Mateo capítulo 28. Y nos dice así la bendita palabra del Señor en Mateo capítulo 28 y versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Dice entonces la palabra del Señor. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, mas algunos dudaban. Y acercándose Jesús, les habló y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, hermanos. Padre y Dios eterno, nos presentamos ante este texto. Nos ubicamos frente a este texto, Señor, para meditar en este momento sobre la tarea encomendada a tu iglesia, a cada cristiano, soberano Dios. Señor, redarguye nuestros corazones, mueve nuestras mentes, Señor mío, para que pensemos en lo que estamos haciendo o cuál ha sido la actitud nuestra como cristianos frente a este texto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a pensar unos segundos. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor te salvó? Vamos a pensar unos segundos en eso. ¿Cuántos años hace que el Señor me dio convicción de que me salvó? Pensemos un poquito en eso. Esa respuesta es solamente para usted. Es cuestión de meditación. Tal vez 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 30 años, 50 años. Al considerar entonces el tiempo que el Señor hace que nos salvó, mis hermanos, frente a este texto de Mateo capítulo 28, nosotros, ¿cómo estamos? Hermanos, estamos ante un texto que es para toda la iglesia. El texto de Mateo 28 no es un texto exclusivamente para los líderes de la iglesia, para los ancianos, los diáconos o cualquier líder de la iglesia, hermanos. No, este texto es un texto para toda la iglesia. Hermanos, pensando en este texto, hoy estaremos iniciando la plantación de la cultura del discipulado. Hace unos días, tal vez un mes más, un poquito más, tal vez envié al WhatsApp un anuncio de que como iglesia íbamos a entrar a una etapa un poquito diferente de lo que hemos venido haciendo, hermanos. Entonces vamos a iniciar la plantación de una cultura del discipulado. Hermanos, la iglesia bíblica, comunidad de amor, tiene que convertirse en una iglesia, en una comunidad de discípulos de Cristo que discipulan a otros. Porque este es el mandato para la iglesia. Hermano, hermana, usted y yo estamos involucrados en este mandato. Entonces, hermanos, estamos iniciando entonces la plantación de una visión, la plantación de una visión, la plantación ¿en dónde? En el corazón nuestro. Hermanos, esta congregación tiene que convertirse culturalmente, internamente hablando, tiene que convertirse culturalmente en una comunidad de discípulos que discipulan a otros. Así que
Por eso estamos viendo allí esa plantica, esas planticas que comienzan a surgir, hermanos. Esta visión entonces que ha sido orada al Señor por un buen tiempo, mis hermanos, esta visión se llama el discipulado uno a uno. Y lo que vamos a hacer cuando me corresponda a mí la predicación o la enseñanza, yo voy a estar formando la iglesia, voy a estar enseñando a la iglesia el tema del discipulado. No sé cuánto tiempo nos vaya a llevar, porque la idea es que cada uno de nosotros seamos entrenados de cómo discipular a otros, cómo hacer el trabajo. Así que mis hermanos, presten atención a esa plantica, ¿cierto? Un discípulo de Cristo comienza como esa plantica que ustedes ven allí. Pero esa plantica necesita ¿qué? Ser regada, ser administrada. Esa plantica necesita agua. Esa plantica necesita cuidado, mis hermanos. Y eso es lo que requiere, lo que demanda un discípulo. Un discípulo que discipula a un bebé, a un recién nacido, lo que se requiere es ese cuidado, mis hermanos. Ese cuidado por el recién nacido no es un cuidado exclusivamente de los líderes. No es exclusivo de los ancianos, hermanos. Es un cuidado de toda la iglesia. De manera que entonces mi propósito es que seamos entrenados, que seamos capacitados, hermanos, en lo que tiene que ver con el discipulado. ¿Cierto? ¿Se está viendo bien? Sí. Ok. Que seamos entrenados con respecto al discipulado. Allá tenemos, mis hermanos, en esa vista tan hermosa, ese contexto judío de lo que era el discipulado. Allá en el fondo, ¿cierto? Están siendo bautizado alguien, pero después de ese bautismo, ¿qué continúa? Y enséñenles, hermoso, ¿cierto? Lo que vimos allí en el texto. Y enséñenles a guardar mis mandamientos. Así que mis hermanos, la Iglesia Bíblica, Comunidad de Amor, se hace esta pregunta en esta mañana. ¿Crees que somos una comunidad de discípulos de Cristo? Esa respuesta es para cada uno de nosotros. ¿Crees que somos una comunidad de discípulos de Cristo? Otra pregunta, otra pregunta. ¿Crees que ser cristiano es lo mismo que ser discípulo de Cristo? ¿Será lo mismo o habrá una diferencia? ¿Será que el cristiano es uno y el discípulo es otro? ¿Será que el cristiano es de primera? Perdón, el discípulo, el cristiano es de primera y el discípulo es de segunda, o lo contrario. ¿Será eso? Voy a hacer mucho énfasis en el discípulo. ¿Crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar esta iglesia? Si soy cristiano, ¿soy discípulo o será diferente? ¿Será que el discípulo es otro tipo de personas dentro de la iglesia? Y habrían entonces dos grupos de personas, cristianos y discípulos. ¿Será eso? ¿Será nuestra responsabilidad individual ayudar a edificar la iglesia? Preguntas, mis hermanos, que es mi deseo que nos hagamos a nivel individual, cada uno de nosotros. ¿Qué es, pues, un cristiano según la Biblia? ¿Qué es un cristiano según la Biblia? Aquí está la definición, mis hermanos, para que salgamos de la duda. Ser un cristiano según la Biblia es una persona que por la gracia de Dios ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Ha sido perdonada esa persona y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Ese cristiano
Vive en obediencia creciente a la palabra de Dios, reflejando el carácter de Cristo. Por lo tanto, este es el inicio de un discípulo de Cristo. Cuando usted y yo, el Señor nos salva por su gracia, iniciamos un discipulado con Cristo. Iniciamos a ser discípulos. Entonces, hermanos, no hay cristianos de primera y de segunda. No es que cristianos sean unos y discípulos sean otros. No, mi amado hermano y hermana, cuando usted fue salvado y fue bautizado, usted se inició en el discipulado con Cristo. Entonces, si usted en este momento ha sido bautizado conforme a las escrituras, o desde luego habiendo sido creyente, y ha sido bautizado, significa que usted es un discípulo de Cristo. Bien, ahora, mis hermanos, reconocemos nosotros que para ser un discípulo de Cristo empezamos por la gracia de Dios. No es una iniciativa nuestra, ¿cierto? Ese discípulo de Cristo no se queda como un bebé, no, mis hermanos. Ese discípulo de Cristo está llamado a la obediencia creciente, a obedecer al Señor, a obedecer al Señor, reflejando qué cosa, mis hermanos, reflejando el carácter de Cristo. Ese discípulo está llamado a reflejar el carácter de Cristo. Así que, hermanos amados, el primer paso de obediencia que debe dar el discípulo de Cristo para demostrar públicamente su fe en Cristo es el bautismo conforme al mandato del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Noten que el texto es muy claro. Vayan y hagan discípulos, hagan seguidores míos. Segundo paso, bautícenlos, ¿cierto? Tercer paso, enséñenles, síganles enseñando, ¿cierto? Y la promesa maravillosa del Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Ahora, ustedes saben, mis hermanos, que este bautismo es un bautismo por inmersión, ¿cierto? Por inmersión. Así que, hermanos, amados, creo que comenzamos a ser cuestionados, pero mi objetivo hoy es implantar el pensamiento, la reflexión y que nos vayamos pensando hoy, yo soy un discípulo de Cristo, por lo tanto, yo como estoy frente al texto de Mateo 28. Ese es mi objetivo hoy, mis hermanos. Ahora, ¿qué hace a un discípulo de Cristo? ¿Qué define a un discípulo de Cristo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que define a un discípulo de Cristo? ¿Cuál es la ética de vida? ¿Cuál es el comportamiento de un discípulo de Cristo? Bueno, mis hermanos, vamos entonces a Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34 nos dice así. Dice, y llamando a la multitud con sus discípulos, hablando del Señor Jesús, les dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Noten la palabra clave allí es tome su cruz y ¿qué? Y sígame, y sígame. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 18. Dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, que lo siguieron. Estamos mirando, definiendo a un discípulo. ¿Qué hace a un discípulo? ¿Cierto? Le siguieron. En el capítulo 11, de ahí mismo de Mateo, avancen conmigo al capítulo 11, y en el versículo 28 leemos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y qué, hermanos, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué identificamos en estos tres pasajes? Que el discípulo de Cristo sigue a Jesús, pero también aprende de Jesús, ¿cierto? El discípulo sigue a Jesús y aprende de Jesús. Hermanos, ¿no les parece maravilloso que estemos viendo este aspecto tan importante que por momentos uno se olvida? El discípulo sigue a Jesús y aprende de Jesús. Hermanos, hermanas, no hay término medio para el cristiano según la Biblia. No, tú sigues a Jesús o no lo sigues. Hermanos, no hay término medio. Tú sigues a Cristo, yo sigo a Cristo o no lo sigo. Punto. No es que unas veces sí, otras veces no. Hoy estoy como bajito, ¿cierto? Hoy estoy como bajito. Hoy no sigo a Jesús, ¿cierto? No, 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 no. Tú sigues a Jesús, yo sigo a Jesús o no le sigo, mis hermanos. Los tres textos son bastante claros. Tome su cruz y sígame. Vengan y aprendan de mí. Vengan y aprendan de mí. Hermanos, el discípulo entonces sigue a Jesús. Observen esa diapositiva. El discípulo sigue a Jesús constantemente, constantemente. Bien, miremos otro aspecto y vengan conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y versículo 12. 13, versículo 12 del Evangelio de Juan. Así que después que les hubo lavado los pies y tomando su manto, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo hago, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Venga conmigo a 13:34. 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos
si tuviereis amor los unos por los otros. Vamos identificando dos palabras claves: ejemplo y amor. Ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Ahora, ¿qué ha hecho Él? Nos ha amado. Y Él nos indica que, por lo tanto, debemos amarnos también los unos a los otros. Venga conmigo a Primera de Juan, a la carta, a la epístola, a Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 3 al 6. Dice así: y en esto sabemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, permaneciendo en su amor, permaneciendo en su amor. Así que, hermanos, aprendemos entonces que el discípulo de Cristo imita a Jesús y es una réplica de él. El verdadero discípulo se preocupa constantemente de imitar a Cristo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿En qué hemos de imitar a Cristo, mis hermanos? En su amor, en primera instancia, no solamente para con Él, así es como Él amaba al Padre, pero también nos amaba a nosotros. Debemos amar al Señor, pero también amarnos entre nosotros. ¿En qué más debemos imitar a Jesús? En su misión. La misión que el Señor tuvo del Padre y que siempre desarrolló en todo momento. ¿En qué más el discípulo de Cristo imita a Jesús? En su humildad. Entonces, amor, sumisión, su humildad, en su servicio. El verdadero discípulo de Cristo imita a Cristo en su servicio. ¿Se acuerdan que él dijo, no he venido para que me sirvan, sino para servir? Cierto. Entonces, hermanos, estamos llamados a ello. Pero también, ¿en qué más imita el discípulo a Cristo? En su sufrimiento. Hermanos, hace parte del discipulado de Cristo es el sufrimiento por causa de Cristo, no por causa del pecado. No es el sufrimiento, hay que pesar por causa del pecado, no, es el sufrimiento por causa de seguir a Jesús. Entonces, el discípulo de Cristo, mis hermanos, está llamado a imitar a Jesús en todos estos aspectos. Pero también el discípulo está llamado a imitar a Jesús en su obediencia al Padre. Hermanos, el Señor no se dejó mover la agenda en ningún momento de las multitudes. ¿Se acuerdan cuando estaba haciendo el devocional a solas? Había trabajado hasta entrada la noche, había hecho una visita pastoral a la casa de Pedro, la suegra estaba enferma, entonces la gente se dio cuenta que él estaba ahí, se vinieron después de un día, fue un día de reposo, entonces la gente se vino, rodeó la casa y él
el texto no lo dice concretamente, pero uno infiere del texto que el Señor trabajó hasta muy tarde. Pero al otro día el texto es enfático en decir que se levantó muy de mañana, muy a la madrugada y se fue a solas a tener su tiempo con el Padre. Hermanos, eso me conmueve, me vuelve nada, porque se fue a tener su tiempo con el Señor, con el Padre. Entonces Pedro va, lo busca y le dice, Señor, todos te están buscando. Y uno diría, bueno, seguramente el Señor iba a interrumpir ahí el devocional y se iba a ir a atender la gente. El Señor le dice a Pedro, es necesario que vayamos a predicar también a otros lugares. No, el Señor no se dejó mover la agenda de la multitud, hermanos. No, él tenía claro. Entonces, hermanos, el discípulo de Cristo es una persona que obedece al Padre. Y estamos llamados en ese sentido a imitar al Señor. Así que mis hermanos, el discípulo imita a Jesús convirtiéndose en una réplica de él. En una réplica de él. Las dos personas que están caminando ahí, uno no sabría distinguir quién es quién. Porque el verdadero discípulo imita a Jesús al punto de parecerse a él. ¿Cierto? Bien, ¿qué otro aspecto es importante considerar aquí? Bueno, aquí tenemos nuestra cita que ya leímos de Mateo 28, 18 al 20. Vamos a leer otra cita. Vamos a leer Primera Corintios capítulo 12. Primera los Corintios capítulo 12. Vamos mirando lo que identifica a Cristo. Hermanos, si el sol les está dando ahí, ¿por qué no se pasan para adelante? Capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. Hermanos amados, prestémosle atención a este versículo 11, porque el discípulo de Cristo ha recibido unas capacidades de parte del Espíritu Santo de Dios. Ha recibido unas capacidades. Todo verdadero discípulo de Cristo ha recibido unas capacidades. Y esas capacidades, hermanos, tienen un objetivo. Tienen un objetivo claro. Veamos otro texto en Efesios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino o extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Iglesia, el discípulo está inmerso en la familia de Dios. Ahora, ¿qué hace la familia con sus miembros? Cuando sus miembros tienen dificultades, tienen necesidades, ¿qué hace la familia?
dejamos que ese miembro de la familia lo dejamos tirado o tirada, que se defienda como pueda, o procuramos como familia ayudarle, ayudarla, impulsarla, impulsarlo. ¿Lo dejamos así, hermanos? No. Primera Corintios nos dijo que recibimos unas habilidades, que recibimos unas capacidades para ponerlas en acción. ¿En dónde? En la familia de Dios. ¿Y cuál es la familia en este caso de Dios? La iglesia local, los santos. Así que, hermanos, el discípulo de Cristo ayuda a otros a seguir a Jesús. Hermanos, este es el corazón de esta visión en la cual vamos a seguir como iglesia local, como iglesia bíblica, comunidad de amor. Este es el corazón, hermanos. El discípulo de Cristo ayuda a otros a seguir a Jesús. Hermanos, no podemos seguir con la rutina que tenemos de venir el domingo, sentarnos, escuchar, irnos, volver al domingo, sentarnos, escuchar e irnos, sin que nos importe el nuevito que ha llegado, la nuevita que ha llegado, que está ahí, que tiene dificultades. He descubierto algo que me ha hecho reflexionar y reevaluar una posición. Hermanos, no todos los hermanos escriben, no todos los hermanos leen. Por lo tanto, implementar un discipulado tipo taller para que esa persona nuevita lo desarrolle, ¿qué va a pasar? No va a poder, hermanos, porque si no sabe leer y escribir, no va a poder. Ahora, ¿eso entonces qué significa? Que esa persona necesita un acompañamiento personalizado. Pero ¿quién lo debe hacer? ¿Quién debe hacer ese acompañamiento personalizado? ¿El pastor? Cada discípulo de Cristo. Cada discípulo maduro de Cristo, mis hermanos, debe hacer ese acompañamiento. Entonces, la posición de desarrollar un taller como discipulado no es funcional en todos los casos. No es funcional en todos los casos. Entonces, hermanos, aquí se necesita un involucramiento de toda la iglesia. Por eso debemos apropiarnos de esta visión de la cultura del discipulado, de personas, de discípulos de Cristo que discipulan a otros. Aquí hay otro texto, mis hermanos, que quiero que consideremos. Vamos a considerar Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Versículo 22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa. Y considerémonos considerémonos los unos a los otros para provocarnos o estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, estamos llamados a ayudar a otros a seguir a Cristo. Estamos llamados a ayudarles a crecer en la fe para con el Señor. Estamos llamados, hermanos, a estimularnos, a considerarnos los unos a los otros y estimularnos al amor. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que necesitamos estar juntos. Hermanos,
Debemos modificar el pensamiento que hemos tenido hasta el momento, donde el único momento en que nos reunimos, en que estamos juntos, es el día domingo, cuando nos reunimos para el culto y tener un ágape. Hermanos, eso es bueno, eso es importante. Yo no voy a decir que no funciona, pero hermanos, la verdadera comunión, el verdadero crecimiento es por fuera de estar congregados. Hermanos, el estímulo al amor y a las buenas obras. Hermanos, cuando estamos reunidos aquí, difícilmente yo me voy a abrir con usted en mis dificultades personales o usted conmigo. Pero si estoy en mi casa o usted está en su casa, usted se siente un poquito relajado allí para abrir sus dificultades, para abrir sus problemas y pedir ayuda, pedir consejo. Entonces, hermanos, debemos hacer una modificación en nuestro pensamiento con respecto a lo que es la comunión cristiana. Hermanos, el crecimiento como tal se estimula pasando tiempo juntos y usted seguramente me va a decir, bueno, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades y todo el asunto. Sí, yo estoy teniendo en cuenta eso. Pero hermanos, vamos a ser intencionales. Después de haber leído la palabra del Señor, vamos a ser intencionales en algunas actividades y tengo algunas sugerencias, mis hermanos, que luego se las voy a dar. Pero necesitamos, mis hermanos, que modifiquemos nuestra manera de pensar. El discípulo construye relaciones de forma intencionada. Construye relaciones de forma intencionada. Hermanos, es importante que nos saludemos en la iglesia cuando estamos reunidos. Sí, amén. Sigámoslo haciendo. No debemos dejarlo. Pero si usted quiere construir una relación fuerte, usted tiene que cambiar el método. Tenemos que orientarnos de manera diferente, de manera diferente. Hermano, hermana, ¿qué día te queda fácil recibirme? Quisiera que nos tomemos un café y charlemos un ratico. Ahí está, de manera intencional. Hermano, hermana, ¿qué día me puedes recibir en tu casa? ¿Cierto? ¿Por qué hacemos la pregunta? Hombre, porque pues tenemos ocupaciones y todo el asunto muy propio de la vida, ¿cierto? Entonces, mano, ¿qué día te puedo visitar? ¿O qué día puedes venir para que charlemos? Te invito a desayunar, te invito a comer o te invito a almorzar, qué sé yo, ¿cierto? Pero eso es construcción de relación de manera intencional. Es intencional. Bien, hermanos, el discípulo ayuda a otros a seguir a Jesús. Ahí vemos esas tres personas. Ahí vemos uno en el centro, abrazando a los otros dos en una actitud. Ellos seguramente están subiendo una especie de empinada. Ahí se ve plano. Pero ¿qué estará haciendo el que va en el centro con los brazos? Aplicándoles ¿qué? Un poquito de qué? De fuerza, de ánimo, de aliento. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adelante. Hermanos, deseo que nos apropiemos de esta idea. El discípulo de Cristo ayuda a otros a seguir a Cristo. Ayuda a otros a seguir a Jesús. Mis hermanos, la construcción de relaciones de forma intencional. Pero ¿cómo construimos esas relaciones de forma intencional? Pues pasando tiempo con el hermano, con la hermana, ¿cierto? Pasando tiempo de manera intencional. Ya a usted se le ocurrirá la estrategia. Le queda un ratico a tal hora, salió de su trabajo a tal hora, qué sé yo, el sábado o por allá el viernes o algo. En fin, ya el Señor le dará a usted la idea de en qué momento tomarse un café con un hermano, en caso de dos varones, de una hermana, ¿cierto? Ya el Señor le dará,
pero mis amados hermanos, lo que yo deseo que nos llevemos es que debemos ser intencionales. Debemos ser intencionales en la construcción de relaciones. Mis hermanos, los discípulos, vamos a leer este texto de Juan 15, versículo 5, que es un texto, digamos, clave con respecto a la dependencia del Señor. Juan 15, 5 nos dice, versículo 1, vamos a mirarlo desde el versículo 1. Juan 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Hermanos, ¿qué nos muestra esto entonces, este texto, con respecto al discípulo? Es que mientras nosotros seguimos a Cristo y ayudamos a otros a seguirle, identificamos constantemente que necesitamos de la gracia del Señor hasta que le veamos cara a cara. Hermanos, esto significa que dependemos del Señor permanentemente, permanentemente. No podemos pensar nosotros que vamos a hacer esta tarea de manera independiente porque soy muy inteligente. No, hermanos, necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos la gracia del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Así que, hermanos, creo que el Señor nos está indicando con claridad que debemos pasar a la acción. Algunas sugerencias para establecer relaciones como discípulos de Cristo. Por ejemplo, dos o más creyentes, hombres o mujeres, podrían leer un capítulo de uno de los evangelios y comentarlo mientras toman un café, construyendo relaciones de manera intencional, ¿cierto? Entonces, hermanos, estemos pensando, ¿cómo es que vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a empezar? Otra sugerencia para comenzar a establecer relaciones intencionales. Hombre, dos o más parejas pueden acordar reunirse una vez al mes en la noche para leer qué dice la Biblia sobre el matrimonio. Qué rico, qué bueno esto, que cada mes estamos agendados un viernes o un sábado, qué sé yo. No puedo tal día porque tal día tengo encuentro con los hermanos tal y tal. Con tal matrimonio en la iglesia nos encontramos a tal hora. Estamos leyendo un libro sobre el matrimonio o estamos leyendo un libro sobre los hijos. Ya se nos ocurrirá. Pero hermanos, noten que son aspectos que nosotros podemos realizar que no son imposibles. Otra sugerencia, una mujer mayor, una hermana madura, puede invitar a una joven soltera a su casa para leer un libro cristiano y comentar, ¿cierto? Leía por ahí un libro de una mujer que decía, hermanos, no crean que una mujer soltera que decía, hermanos, no crean que las solteras siempre estamos necesitando hablar del matrimonio. Hay otros temas, además de ese. Si estamos solteras, si no nos hemos casado, muchas veces no es porque pues no tengamos pretendientes, sino porque consideramos que queremos quedarnos solteras. Entonces, no siempre es del matrimonio que se habla con las solteras. Eso me puso a pensar, ¿cierto? No siempre es del matrimonio. Hay muchas otras cosas más. Una tarea muy, muy especial para las hermanas
maduras, para las hermanas que tienen sabiduría, las hermanas que han criado a sus hijos o que están criando a sus hijos y están enfrentando distintos desafíos. Hermanos, esto es maravilloso, esto es especial para hacer, mis amados hermanos. Dos o más varones mayores se pueden reunir en su casa para orar por la iglesia. ¿Y qué tal jugar un parqués juntos? Sí, ¿qué tal jugar un parqués? Nos reunimos, tomamos tinto, oramos, charlamos un rato y jugamos parqués o otro juego, qué sé yo. Porque ¿cuál es la intención? Establecer relación, ¿cierto? Establecer relación. Así que, hermanos, conclusiones. Estamos llegando entonces al final de nuestra primera sesión. Conclusiones. Un discípulo de Cristo es un seguidor de Jesús. Número uno. Un discípulo de Cristo es un seguidor de Jesús. Número dos. Un discípulo de Jesús sigue los pasos de Jesús, haciendo lo que Jesús enseñó y vivió. Sigue a Jesús, pero viviendo, imitándole. Tercero, el discípulo que sigue a Jesús es porque ha entrado en una relación personal y salvadora con él. Es decir, el discípulo está unido a Cristo. Hay una relación personal, está unido a Cristo. Número cuatro, ser un discípulo de Cristo no comienza con algo que nosotros hacemos. No, comienza con algo que Cristo hizo. ¿Cierto? Jesús, el buen pastor que dio su vida por las ovejas, él amó a la iglesia y por consiguiente dio su vida por ella. Efesios 5:25. Él pagó una deuda que no era suya, sino nuestra, y luego nos unió a sí mismo con a su pueblo santo. Hermanos, si tú eres seguidor o seguidora de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú y yo tenemos este mandato del Señor. Tenemos este mandato del Señor. Y Jesús se acercó y les habló y les dijo, toda potestad, es decir, toda autoridad, autoridad total, absoluta y universal. Él es el Rey universal. Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algunos aspectos que quiero resaltar en este texto, mis hermanos. Ahí está subrayado. El Señor dice que tiene algo de autoridad. No, toda autoridad. ¿Qué más? Que esa autoridad cubre tanto el cielo como en la tierra. Entonces noten que es una autoridad universal en el universo totalmente, en la tierra. La tarea concreta suya y mía es hacer discípulos. Hermanos, comience a orar ahora mismo, Señor, muéstrame un discípulo en la iglesia, un nuevito, una persona nuevita que está comenzando a llegar. Muéstrame, Señor, a esa persona para comenzar a hacer la tarea, ¿cierto? Hay que enseñarles a esas personas, tenemos que seguir enseñándoles a esas personas. Y hay una promesa maravillosa, mis hermanos, y es que el Señor estará con nosotros. Hermanos, no es una tarea que estemos haciendo nosotros, la está haciendo Él a través de nosotros. Nosotros seremos los instrumentos del Señor, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude en esta bendita tarea que nos ha encomendado. Hermanos, oremos al Señor, démosle gracias y pongámonos
delante del Señor, después de haber escuchado, pongámonos delante del Señor de manera intencional, dispuestos a hacer la tarea. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana. Señor, nos has enseñado, nos has cuestionado, pero también nos has animado. En lo personal, Señor, yo me siento muy animado por lo que he aprendido en esta mañana, por lo que he recordado. Pero también, Señor, puedo notar el interés de la iglesia, puedo notar la actitud de la iglesia receptiva, Señor, en lo que tú nos has indicado hacer. Yo te doy gracias, Señor, por estas cosas, porque son misteriosas, pero son, Señor, un privilegio saber lo que tú, Señor, nos quieres enseñar, lo que nos has enseñado en esta mañana. Te doy gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a entonces adorar al Señor.